Vida de Moisés o Tratado sobre la Perfección Espiritual, de San Gregorio de Nisa. Sexto y último audio. Continuación de la segunda parte del libro, titulada Contemplación sobre la vida de Moisés. (26) El orgullo. El pecado sigue su marcha ordinaria como una especie de engranaje fatal que progresa regularmente. Seguimos una ley perversa. El legislador, como buen médico, sigue cuidándolo conforme el mal evoluciona. La mordedura de la serpiente resulta ineficaz para aquellos que la contemplan en su imagen. Por cuanto queda dicho, tú entiendes perfectamente el sentido del símbolo. Después, aquel que inventa artimañas contra nosotros presenta otra clase de pecado. Es posible ver ahora cómo eso mismo sucede a muchos. Después que por camino más riguroso han calmado la pasión de la concupiscencia, se lanzan al sacerdocio buscando con desenfrenada afición apoderarse de cargos sagrados mediante intrigas humanas. Esto es lo que, según testimonio de la historia, causa desgracias humanas y arrastra al fatal engranaje de pecados. La tierra ha dejado de producir serpientes entre los esclavos de la concupiscencia gracias a la fe en el que fue elevado sobre el madero. Se han convencido de que no deben consentir más en mordeduras envenenadas. Desvanecida entonces la concupiscencia, aparece la enfermedad del orgullo. Pensando que es menospreciable la plaza que se le ha asignado, ansían la dignidad sacerdotal, intrigando para desplazar a quienes han recibido de Dios este ministerio sagrado. Son los que perecieron tragados por un abismo, otros quedaron fulminados por un rayo. Con eso nos enseña la Escritura, creo yo, que la elevación del orgullo termina con la caída bajo la tierra. Quizás desde entonces se pudiera definir, y no sin razón, que el orgullo es subir para abajo. No hay por qué extrañarse de que la mayor parte de la gente piense lo contrario. Creen que la palabra orgullo significa ponerse por encima de los demás. Los hechos a que hemos aludido confirman nuestra definición. Quedan sepultados en el abismo de la tierra aquellos que se enorgullecieron menospreciando a otros, por lo cual el orgullo puede definirse como la caída en lo más profundo. Con estas cosas, Moisés nos enseña a ser modestos y no enorgullecernos por nuestras buenas obras. Antes bien, que vivamos al presente en buenas disposiciones. Porque el haber triunfado de los placeres no nos libra de estar presos por otras formas de pasión. En efecto, la pasión en cuanto tal es una caída. En esto coincide la diversidad de pasiones. Cae el que se desliza sobre la superficie lisa de los placeres. Cae también aquel a quien el orgullo hace tropezar. Al justo no le va bien ninguna clase de caídas. Ha de evitar lo mismo unas que otras. Si ves todavía a alguno que se haya purificado en cuanto a la debilidad de los placeres, pero que, creyéndose superior a los demás, intriga para conseguir el sacerdocio, piensa que estás viendo en ello a uno que desde la altura del orgullo cae por debajo de la tierra.
27. El verdadero sacerdocio. Por lo que sigue, la ley nos enseña que el sacerdocio es cosa santa y no invención humana. Lo enseña así. Habiendo marcado los ramos procedentes de cada tribu, Moisés los depositó sobre el altar para que el ramo fuese testimonio de elección venido de lo alto, designado entre los otros por un milagro. Hecho esto, los ramos de otras tribus quedan como estaban, pero este del sacerdote, teniendo más raíces en sí mismo, sin cosa alguna venida de otra parte, sino por el poder de Dios que actuaba en él, dio hojas y frutos. El fruto llegó a madurez y fue una almendra. Este acontecimiento enseñó a todo el pueblo a quedarse en su puesto. En el fruto que brotó del bastón de Aarón hay que ver lo que debe ser la vida del sacerdocio. Exteriormente austera, severa y ruda, pero dentro lo que es sabroso, en secreto y humildad. Esto se pondrá de manifiesto cuando con el tiempo el alimento esté a punto y se rompa la corteza rugosa de la cáscara que envuelve el comestible. Pero si tú ves que la vida de un sacerdote se parece al fruto perfumado y bermejo, como es el caso de muchos que visten lino y púrpura, que engordan dándose buenas comilonas y bebiendo los mejores vinos, y que se ungen con los mejores perfumes, en una palabra, que se valen de todo lo que halaga al gusto de quienes acumulan los goces de la vida, entonces puedes decir con razón aquello del Evangelio. Viendo el fruto, no reconozco el árbol sacerdotal. Uno es el fruto del sacerdocio y otro este. Aquel era la mortificación, este el libertinaje. Aquel no es producto de la humedad de la tierra, mientras que a este otro le inundan placeres terrenos como riachuelos numerosos que dan a la vida cosecha de color bermejo. 28. Camino real. Cuando el pueblo se ha liberado de esta pasión, atraviesa la tierra extraña por camino real, donde la ley lo conduce sin dejarle desviar ni a un lado ni a otro. En verdad, es peligroso para el viajero salirse del camino, como si los precipicios bordearan un sendero sobre arista afilada. Quien pase por allí tiene peligro de salirse por uno u otro lado, donde el abismo del precipicio aguarda a quien se extravíe. Así, la ley dispone que quien siga sus huellas, ni a derecha ni a izquierda, salga del camino que es, como dice el Señor, estrecho y angosto. Estas palabras, al definir que la virtud está en el medio, contienen una enseñanza, pues todo mal se produce por exceso o por defecto con relación a la virtud. Por ejemplo, la valentía. Si falta por defecto, es cobardía. Si por exceso, presunción. El bien puro camina por el sendero flanqueado del mal a uno y a otro lado. Lo mismo para el resto de las cosas que se hacen con vistas al bien. Hay que caminar por medio entre dos vecinos peligrosos. La sabiduría está entre la sencillez y la sagacidad. Ni la astucia de la serpiente es laudable, ni la sencillez de la paloma, tomándolas por separado. Virtud es la disposición intermedia que une las dos. El que no tiene templanza es libertino. El que la practica con exceso
tiene marcada a fuego la conciencia, como dice el apóstol. Uno se entrega sin freno a los placeres, el otro menosprecia el matrimonio como si fuese adulterio. Templanza es disposición intermedia. Puesto que, como dice el Señor, el mundo entero yace en poder del maligno, cuanto se oponga a la virtud será extraño a quienes viven conforme a la ley. El que camine durante su vida a través de este mundo concluirá felizmente el viaje necesario de la virtud si no se sale del camino real, duro y suave de la virtud. Bajo ningún pretexto se permitirá ir por senderos del vicio abiertos a una y otra parte. (29) La magia de las pasiones. Dicen que el ataque del adversario surge al mismo tiempo que se levanta la virtud y busca ocasiones de seducirnos al mal. Siempre que el pueblo avanza por los caminos de Dios, el adversario presenta nuevo ataque, como hacen los buenos estrategas. Estos, cuando se encuentran con un ejército difícil de vencer a campo abierto por ser más poderoso, atacan con emboscadas y asechanzas. Así, el príncipe del mal no presenta sus fuerzas frente a los que están fortalecidos por la ley y la virtud. Organiza su ataque secretamente con emboscadas. Se vale de la magia contra los que quiere atacar. La historia nos la presenta en la persona de un adivino y agorero que recibía poder pernicioso de los dominios contra sus adversarios. Pagado por el rey de los madianitas para que causase daño con sus maldiciones a los que vivían para Dios, convirtió la maldición en bendición, con lo cual se nos da a entender lo significativo que es en sentido espiritual el hecho de que la magia misma no sea eficaz contra aquellos que viven virtuosamente. Los hombres protegidos con la ayuda de Dios son superiores a cualquier asalto. Que la persona mencionada practicaba la ciencia de la adivinanza lo atestigua la historia, diciendo que tenía en sus manos las suertes y consultaba los presagios. Sobre todo, por el rebuzno de la burra se informaba de las cosas que deseaba conocer. Porque estaba acostumbrado a consultar por arte diabólica los sonidos de animales. En la Escritura se describe claramente el mensaje de la burra. Eso nos enseña que quienes están acostumbrados a consultar los demonios reciben como palabra de enseñanza lo que les llega por sonidos de animales o por observación de cosas semejantes. Siendo fiel a esta voz, Balaam fue instruido por el mismo instrumento de sus errores sobre el poder invencible de aquellos que le habían contratado a sueldo. También vemos en los evangelios la caterva de demonios, legión, listos para oponerse al poder del Señor. Pero al acercarse aquel que tiene la primacía de toda la creación, su poder sobrenatural es proclamado por la legión, que no oculta la verdad cuando dice que allí estaba la naturaleza divina que iba a castigar a los malos algún día. La voz de los demonios dice: «Sabemos quién eres, el Santo de Dios, y que has venido antes de tiempo a hacernos daño». Eso es lo que ocurrió entonces. El poder del demonio que acompañaba al adversario enseñó a Balaam que aquel pueblo era invencible, invulnerable. Diremos, pues, acomodando la historia a nuestras explicaciones precedentes, que quien desea maldecir a los que viven virtuosamente no pueden emitir ninguna palabra hiriente y discordante,
porque se cambia su maldición en bendición, lo cual quiere decir que la reprobación de la crítica no afecta a los que viven virtuosamente. ¿Cómo, pues, aquel que no tiene nada podrá ser acusado de avaricia? ¿Cómo sospechar libertinaje en aquel que vive solo como una anacoreta? ¿Por qué acusar de cólera a quien es dulce o de orgullo al humilde? No es posible acusar de algo a quien se distingue por lo contrario. Se proponen mostrar una vida sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros, advierte el apóstol. Por eso dijo aquel a quien habían contratado para maldecir: ¿cómo voy a maldecir a quien el Señor no maldice? Es decir, ¿cómo voy a acusar a aquel que, invulnerable al pecado, no da lugar a que le acusen por estar su vida orientada hacia Dios? ...30... Las hijas de Moab. Sin embargo, no porque el autor del pecado haya fracasado en esto, va a cesar su maquinación contra los que son objeto de sus emboscadas. Centran entonces sus maquinaciones en su combate favorito, buscando seducir la naturaleza al mal por el placer, su incentivo. Presentar el placer es realmente un incentivo para cualquier vicio. Seduce fácilmente las almas más sensuales al anzuelo de la muerte. Por el placer de impureza, la naturaleza, sin darse cuenta, es arrastrada al mal. Eso es lo que pasó entonces. Los hebreos, que habían prevalecido sobre las armas del enemigo, demostraron que tenían más fuerza que ellos para cualquier ataque armado. Con valentía habían puesto en fuga la falange de adversarios, pero fueron heridos por los dardos del placer que lanzaban las mujeres. Se les presentaron ellas, ofreciendo en vez de armas sus cuerpos. La valentía de los soldados se debilitó, dejando que el placer disolviese su energía. Tal era la situación de aquellos hombres. Se comprende naturalmente que fueran ellos quienes se lanzaron a la unión ilegítima con extranjeras. Pero unirse al mal es privarse del apoyo del bien, porque la cólera de Dios se levantó al punto contra ellos. Finés, el celota, no esperó a que una sentencia de Dios decidiese sobre la purificación del pecado. Él mismo se convirtió en juez y verdugo. Llevado de la cólera contra aquellos que se entregaban a la pasión, cumplió su misión sacerdotal purificando la falta con sangre. No fue sangre de un animal inocente que no hubiese tenido parte en la mancha de impureza, sino la de aquellos que estaban unidos entre sí con otros por el pecado. Su lanza, habiendo atravesado dos cuerpos a la vez, apaciguó la ira divina, mezclándose muerte y placer de los culpables. Me parece provechoso el ejemplo que esta historia ofrece a los hombres. Nos enseña que entre las numerosas pasiones que asedian al corazón humano, no hay ninguna que tenga contra nosotros una fuerza comparable al delirio del placer sexual. Israelitas en masa, después de haberse mostrado superiores a la caballería egipcia y dominado a los amalecitas, terribles frente a las naciones vecinas, triunfantes sobre la falange de los madianitas, cayeron en la esclavitud de la pasión a la vista de mujeres extranjeras. El hecho pone bien de manifiesto, como he dicho, que el placer
es para nosotros un enemigo difícil de combatir y vencer. Habiendo triunfado desde su aparición sobre hombres nunca vencidos por armas, han arrojado contra sí mismos el trofeo de la deshonra. Con su infamia, pública a todas luces, han demostrado que por la voluptuosidad los hombres se convierten en bestias y que el instinto brutal e irracional de la impureza les hizo olvidarse de la naturaleza humana hasta el punto de no ocultar sus desórdenes, sino que se glorifican en la vergüenza de la pasión. Se adornan con el deshonor de la propia suciedad, arrastrándose públicamente como puercos a vista uno de otros en el cenegal de sus impurezas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que sabiendo cuál sea el poder de que se vale la pasión de la voluptuosidad para arrastrarnos al mal, nuestra vida debe alejarse lo más posible de tales vecinos para que ese mal no tenga entrada en nosotros. Es fuego que al acercarse hace brotar llama perniciosa. Salomón, en verdad, nos enseña en la sabiduría que no pisemos un carbón con pie desnudo ni pongamos fuego al pecho. Podemos librarnos de la pasión en la medida en que permanezcamos alejados de ese incendio. Si nos acercamos a tocar este calor abrasante, el fuego de la concupiscencia penetrará en nuestro seno y entonces seguirán el abrasarse del pie y del pecho. En el Evangelio, el Señor, con su propia voz, para guardarnos de ese mal, ha arrancado la concupiscencia de la vista, raíz de la pasión, enseñándonos que quien se deleita visualmente entre la pasión abre el camino de su propia enfermedad. Porque los afectos desordenados como la peste, una vez que se adueñan de puntos capitales, no cesan hasta la muerte. (31) Perfección es constante progreso. No nos vamos a alargar presentando al lector toda la vida de Moisés, ejemplo de virtud. Para quien se esfuerce por elevarse a una vida superior, lo dicho no será mediocre ayuda para alcanzar la sabiduría verdadera. En cambio, para quien sea insensible a los esfuerzos por la virtud, aun cuando yo escribiera mucho mejor de lo que he hecho, de nada le serviría lo que yo pueda añadir. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que dijimos al principio, estableciendo que la vida perfecta se define por un tener límite en el progreso de la perfección y que el crecimiento continuo de la vida hacia lo mejor es el camino para el alma hacia la perfección, será bueno ahora confirmar la definición dada de la perfección cuando llegamos al término de nuestra exposición sobre la vida de Moisés. Aquel que se ha elevado por tantas ascensiones a lo largo de su vida no ha dejado de superarse siempre a sí mismo. A mi juicio, en todas las cosas su vida, como la del águila, parece un vuelo por encima de las nubes, hundiéndose en el cielo de la ascensión espiritual. Cuando él nació, era para los egipcios ofensa el nacimiento de un hebreo. El tirano castigaba a todo niño, pero Moisés se libró de la ley homicida gracias a sus padres y también por los mismos autores de la ley. Los que habían intentado su muerte por la ley le procuraron vida y educación honorable, haciendo que el niño se instruyese en toda ciencia. Luego, él se levantó por encima del honor humano y de la dignidad real, considerando que la práctica de la virtud
y el adorno de su belleza era más fuerte y regio que pertenecer a la pomposa guardia del palacio real. Pronto salvó a su compatriota dando muerte al egipcio. Nuestra exégesis espiritual ve en esto al enemigo del alma y a su amigo. Después hizo del reposo su maestro en la ciencia de las cosas de arriba, y por ella ilumina su espíritu con la luz que brilla en la zarza, y se apresura a comunicar a sus hermanos los bienes recibidos de lo alto. En esta ocasión manifestó de dos maneras su poder, rechazando a sus enemigos por las múltiples plagas que se sucedieron y ayudando a sus hermanos. Hace que su pueblo pase el mar a pie sin tener que procurarse una flota de barcos. Les sirve de navío para la travesía la firmeza de su fe, que hizo del abismo tierra firme para los hebreos y de la tierra firme un mar para los egipcios. Entona el cántico de victoria, lo guía la columna de fuego en la noche, se prepara una mesa con el alimento de lo alto, se sacia con el agua de la roca, se acerca a la montaña y entra en la tiniebla, oye las trompetas, se acerca a la divinidad, lo rodea el tabernáculo de lo alto, adorna el sacerdocio, construye el tabernáculo, ordena la vida con leyes y triunfa de sus últimos enemigos, como queda dicho. Concluye sus hazañas haciendo castigar por medio del sacerdocio la impureza, pues ese era el significado de la cólera de Finés contra la pasión. Después de todo esto, se acerca a la montaña de la paz sin pisar la tierra de abajo, donde el pueblo le espera acordándose de la promesa. No gusta más de la comida terrena el que acude con presteza a lo que cae de lo alto. En la cima del monte, como un hábil escultor, acaba cuidadosamente la estatua de la propia vida. Concluye su obra no poniendo en ello un término, sino un coronamiento. ¿Qué dice la historia a este respecto? Que Moisés, servidor de Dios, murió según lo dispuesto por Dios, y que nadie sabe dónde está su sepulcro. Que sus ojos no se debilitaron ni desmejoró su aspecto. Comprendemos por eso que, habiendo pasado por tantos trabajos, ha sido juzgado digno de ser llamado con el nombre sublime de servidor de Dios, lo cual equivale a decir que ha sido el mejor de todos. Nadie podría haber servido a Dios sin estar elevado por encima de todas las cosas de este mundo. Así entiende Moisés la vida virtuosa, llevada a perfección por obra de Dios. La historia la llama muerte viviente, sin entierro ni sepultura. En tal muerte ni los ojos quedan ciegos, ni el rostro desfigurado. ¿Qué podemos aprender de esto? Aspirar solo a esta meta en la vida, que nos llamen servidores de Dios por nuestra obra. Triunfar de los enemigos, el egipcio, el amalecita, el idumeo, el madianita, atravesar las aguas, ser iluminados por la nube, endulzar las aguas con el madero, beber de la roca, comer el alimento que viene de lo alto, trazarse un camino hacia la cumbre del monte. Llegados a la cima, ser instruidos en el misterio de Dios por el sonido de las trompetas, acercarse a Dios por la fe en la tiniebla impenetrable y conocer allí los misterios del tabernáculo y de la dignidad del sacerdocio. Cuando hayas tallado tu propio corazón y hecho grabar en él por Dios mismo los oráculos divinos, cuando hayas destruido el ídolo de oro, es decir, cuando hayas borrado de tu vida el deseo de enriquecerte, cuando te hayas elevado tan alto que no te pueda vencer ni la magia de Balaam,
Entiendo por magia la ilusión volátil de esa vida, por la cual los hombres, como si hubiesen tomado una bebida embriagante en copa de Circeo, pierden la propia naturaleza y se convierten en animales. Cuando hayas pasado por todo eso y el ramo del sacerdocio haya germinado en ti sin que necesite rocío terreno para germinar, tendrás capacidad para producir fruto por ti mismo, fruto de almendra que a primera vista parece áspera y ruda, pero cuyo fruto interior es dulce y comestible. Cuando hayas aniquilado lo que se levanta contra tu dignidad para tragarte como a Datán o consumirte por el fuego como a Coré, entonces casi habrás llegado al término. Entiendo por término aquello a lo cual se orientan nuestros actos, la motivación de nuestras obras. Por ejemplo, se cultiva la tierra para gustar sus frutos, se construye una casa para habitarla. El comerciante aspira a enriquecerse. Término de las fatigas del estadio es ganar el premio. Asimismo, el término de la vida espiritual es merecer que nos llamen servidores de Dios. Y por consiguiente, no ser enterrado en la tumba quiere decir vida desnuda y despojada de todo impedimento pernicioso. La Escritura da otra característica de este servicio a Dios cuando dice que su ojo no se debilitó y su aspecto no desmejoró. ¿Cómo realmente el ojo que está completamente en la luz va a ser velado por la oscuridad a la cual es ajeno? ¿Y cómo puede haber corrupción en aquel que haya llevado a cabo obras de incorruptibilidad durante toda su vida? El que realmente haya llegado a ser imagen de Dios y no se separe en nada de él, reproduce en sí los trazos divinos y presenta toda una semejanza perfecta a su arquetipo. Tiene el alma embellecida por la incorruptibilidad, la inalterabilidad y la inmunidad de todo mal. (32) Conclusión. Aquí tienes, oh hombre de Dios Cesáreo, la breve exposición que te presento sobre la perfección de la vida virtuosa. He descrito la vida del gran Moisés como ejemplo patente de belleza. Cada uno de nosotros, imitando sus obras, haremos nuestra la imagen de esta belleza. Has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre, dijo Dios a Moisés. ¿Qué mejor testimonio para ver que Moisés ha logrado de verdad la perfección? Lo pone también de manifiesto el hecho de haber sido llamado por Dios mismo amigo de Dios. Y de verdad lo fue, como lo demuestra el hecho de que estaba dispuesto a morir con todo el pueblo si Dios no se hubiese compadecido cuando le ofendieron. Pero Dios detuvo su ira contra los israelitas y no los condenó por no hacer sufrir a su amigo. Todo eso es testimonio evidente y una prueba de que la vida de Moisés se había elevado hasta la cumbre de la perfección. Y pues, tal era nuestro propósito de saber en qué consiste la perfección, hombre generoso, por cuanto hemos dicho: tiempo es ya de volverte hacia el modelo y hacer vida propia lo que los acontecimientos históricos nos han mostrado. Así te reconocerá Dios como amigo y lo serás de verdad. En eso consiste realmente la perfección, no en dejar la vida de pecado por temor del castigo a la manera de los esclavos, ni en practicar el bien por la esperanza de la recompensa, traficando en la vida virtuosa con mentalidad interesada y calculadora. No busques los bienes que,
como Dios ha prometido, están reservados a nuestra esperanza, ciertamente. Aspiremos a no perder la amistad divina y a no estimar nada por encima de lo que es honroso y amable. Aspiremos a ser amigos de Dios. En esto consiste, a mi parecer, la vida perfecta. Si lo consigues, y sé que tú lo alcanzarás sobradamente, elevándose tu espíritu a lo que es realmente grande y divino, todos saldremos ganando en Cristo Jesús. Amén. Fin del sexto y último audio. Fin de la segunda parte del libro Vida de Moisés o Tratado sobre la Perfección Espiritual, de San Gregorio de Nisa.